no quiere decir que venda 3 al mismo tiempo. O vende 1 o vende 3. Entonces, cada uno de estos valores son mutuamente excluyentes. Por último, la sumatoria de probabilidades tiene que dar 1. Es decir, tiene que ser exhaustivo. Entonces, nos fijamos que nos da 1. Entonces, podemos nosotros decir que esta es una distribución de probabilidad. Entonces, con base en esta información, ¿de qué tipo de distribución se trata? Lo acabamos de decir. A ver. ¿Qué tipo de distribución es esta? Exclusivamente Distribución exhaustivo. de probabilidades. Distribución de probabilidad. ¿Para qué tipo de variables? Aleatoria Continua. continua o aleatoria discreta. Aleatorio discreto. Aleatoria discreta, ¿por qué? Porque va de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Por una parte. ¿Y cómo se obtienen estos valores? ¿Midiendo o contando? Contando. Contando. Entonces, este es un tipo de distribución aleatoria discreta, donde la variable X es el número de automóviles vendidos y cumple con las 3 características como ya lo hemos revisado. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántos automóviles espera vender Juan un sábado normal? Es decir, ¿cuál es el valor esperado? ¿Qué dijimos que era el valor esperado? Porque aquí dice espera, ¿no? ¿Cuántos automóviles espera vender Juan en un sábado normal? ¿Se acuerdan que dijimos? La media. La media o el promedio, exacto. Y para eso nosotros tenemos una fórmula. Voy a borrar ya lo que he escrito porque no se ve ya. Lo voy a escribir aquí. Espera quiere decir valor esperado. Y hemos dicho que la media es mu igual a la sumatoria de cada valor de X multiplicado por su probabilidad. Hacemos un cuadro, multiplicamos estos valores y al final sacamos una sumatoria. Entonces, esa es la forma de calcular la media. Entonces, al cuadro que hizo Juan, yo le voy a adicionar esta columnita, donde coloco X es igual a, perdón, X por la probabilidad de X. Entonces yo tengo aquí X y tengo probabilidad de X. 0 por 0,10 me da 0. 1 por 0,20, 0,20. 2 por 0,30, 0,60. 3 por 0,30, 0,90. 4 por 0,10, 0,4. Hago la sumatoria, esto es una sumatoria de toda esta columna y me da 2.10. Esto es la media o ese es el promedio. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Sí? Disculpe, le dicen cuál es lo que era la fórmula. Esta es la fórmula, la media es igual a la sumatoria de todo esto. X por la probabilidad de X. Multiplico X por la probabilidad de X y va en la primera casilla. X por la probabilidad de X, la segunda. X probabilidad de X, casilla correspondiente. Sumo toda la columna y ese valor es la media. Lice, ¿podría volver atrás, por favor, Lice? Claro. Ya, Lice. Ya, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, Lice. Pero ¿cómo interpretamos nosotros este valor 2.10? ¿Cómo lo vamos a interpretar? La pregunta era, a ver, ¿qué era la pregunta? ¿Cuántos automóviles espera vender Juan un sábado normal? ¿Qué podríamos contestar? Si hemos obtenido 2.10. Sería 2. Exacto, porque no se puede vender 2.10 automóviles, ¿no? Sí, Lice.
Entonces, Juan espera vender 2 automóviles un sábado normal. Un sábado cualquiera es lo que él pretende vender, es el promedio de lo que él vendería. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿de qué nos sirve este valor? 2.10. Entonces, si Juan trabaja 50 sábados en un año, vamos a multiplicar ese 50 por el promedio, entonces, él venderá en un año 105 automóviles trabajando solamente los sábados. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo este valor del promedio me sirve para buscar información o para estimar una información a futuro. Con ese valor promedio yo calculo cuánto vendería él en un año. Ujú. ¿Está bien? Sí, Lisa. Como les dije, ese promedio o esa media es lo que recibe el valor esperado, el nombre de valor esperado. Bien, ahora, otra pregunta del ejercicio era, ¿cuál es la varianza de la distribución? Para calcular la varianza, nosotros tenemos esta fórmula. Esta fórmula de aquí es la varianza. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí para facilitar el cálculo? Esto de acá, esto es al cuadrado, ya quiere decir aquí al cuadrado, no es por 2, es por un tema de la computadora que no le puse fórmula, no es por 2, es al cuadrado, acuérdense. Para facilitar el cálculo, esto de aquí lo he separado en otra columna. Entonces, ¿qué me dice que es? En realidad la fórmula de varianza es igual a la sumatoria de x menos la media al cuadrado por la probabilidad de x. Entonces, todo esto lo he colocado en una sola columna para después multiplicar por p de x, para que sea fácil. Entonces, aquí he sacado x menos la media. Anoté aquí cuánto era el promedio. Entonces también saqué x menos la media. Esto es x y esto es el promedio. 0 menos 2.1 es menos 2.10 o 2.1. Elevado al cuadrado, que es en la siguiente columna, me da 4.41. Por la probabilidad de x, que es lo que iba a poner en esta otra columna, es decir, 441 por 0.10, ahí me da 0.441. Segundo valor, vamos. X menos la media, X es 1, menos 2.1 me da menos 1.10. Acá, elevado al cuadrado, menos 1.10 elevado al cuadrado me da 1.21. Por la probabilidad de X, 1.21 por la probabilidad de X, que es 0.20, me da 0.242. ¿Está claro? Tercer valor, X menos la media. X es 2 menos la media, 2.1, sigue saliendo negativo, menos 0.10. Elevado al cuadrado, 0.01, por la probabilidad de X, que es 0.30, me da 0.03. 3 menos la media, que es 2.1, 3 menos 2.1 me da 0.90, elevado al cuadrado me da 0.81, por la probabilidad de X, que es 0.30, me da 0.243, y de igual manera el último valor. Hago la sumatoria, y esa es la varianza, sigma al cuadrado, me da 1.290. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Lisa. Todos han visto cómo hemos obtenido el valor de la varianza, ¿no? Que es este 1.290. ¿Sí? Sí, Lisa. Ya. Entonces, ese es el valor de la varianza para esta distribución. Pero vamos a calcular la desviación o la dispersión. Y la dispersión hemos dicho que no es más que elevar la varianza, o perdón, de la varianza sacarle la raíz cuadrada. Si la varianza era 1.290, yo saco la raíz cuadrada y esto ya es dispersión. ¿Está bien? Este valor es el que me indica la dispersión
que tienen todos los datos que están introducidos en la distribución. Pero ¿cómo se interpreta esa dispersión? Dice, toda la distribución de las ventas de Juan tiene una dispersión de 1.136 automóviles. ¿Cómo podemos interpretar esto? Vamos a verlo comparándolo con otra vendedora. Vamos a suponer que hay otra vendedora que se llama Rita y que también tiene un valor medio de venta de los sábados de 2.1, lo mismo que Juan. Ella también en un año de ventas de solamente los sábados puede llegar a vender 105 automóviles. Porque tiene el mismo promedio que Juan. Pero resulta que cuando nosotros calculamos la dispersión de Rita me da 1.91. Una dispersión mayor que la de Juan. De Juan nosotros calculamos 1.136. Y vamos a suponer que Rita tenía una media igual que la de Juan, pero cuando calculamos la dispersión de Rita es mayor que la de Juan. ¿Qué me quiere decir esto? Entonces, que existe mayor variación en las ventas de Rita. Las ventas de Juan son más confiables, son más seguras porque la desviación es menor. Entonces, cuando la desviación es menor, quiere decir que los datos son más confiables porque están más centrados, este es el valor promedio, van a estar más cerca del valor promedio. En cambio, los de Rita, como tiene una dispersión mayor, sus valores van a estar más separados. Entonces, los datos son menos confiables que los de Juan. A eso se refiere la dispersión y para eso nosotros utilizamos la dispersión. Para verificar, o la desviación estándar, para verificar la confiabilidad de los datos. ¿Qué tan separados están nuestros datos? ¿Está bien? Si nosotros hacemos una encuesta, digamos, ¿no? Para que lo veamos un poquito más. ¿Dónde está? Voy a cambiar de color que no lo pillo. Que lo veamos un poquito más entendido. Yo hago una encuesta y resulta que, a ver, ¿qué puedo preguntar? Hago una encuesta de, a ver, la vamos a utilizar a Carelis. ¿Cómo han sido sus notas en matemáticas de Carelis? Ya tenemos aquí 50, 60, hasta 100. Resulta que vamos haciendo una investigación de todos sus datos. Y sus datos nos aparecen, fíjense por acá, entre 50 y 60. ¿Ya? Vamos a hacer una investigación ahora, agarramos a otro estudiante, vamos a agarrar la Noelia. Y resulta que Noelia tiene valores por aquí. Los rojos son de Noelia, los azules son de Carel. Como los datos de Noelia están más separados, quiere decir que la dispersión de Noelia es mayor. Fíjense, los datos de Carelis están más juntos que la dispersión de Carelis. Entonces, al final, ¿quién va a repetir o va a tener una tendencia a sacarse entre 50 y 60? Con seguridad, digamos que esa va a ser su nota. ¿Careli o Noelia? Careli. Careli, porque todas sus materias están sus notas, fíjense, cerca de estos valores. En cambio, Careli a veces saca 50, a veces 70, a veces 100. Más confiables son las notas de Careli. Para eso me sirve la desviación estándar, para ver cómo es la dispersión de mis datos. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Podría volver atrás, por favor, Listen? Por favor. ¿Ahí? Gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Dígame, Luis. Buenos días, Lice. ¿Qué tal? Buen día. En el primer cuadro que usted estaba explicando usted habló de exhaustivo. ¿A qué se refería? Vámonos al cuadro de exhaustivo. Ajá, En cuando realidad, sacó- es el cuadro dice que la distribución de probabilidad tiene que ser exhaustiva, ¿no es cierto? ¿Y qué dijimos que era exhaustivo? Cuando la sumatoria de las probabilidades me da 1. ¿Qué quiere decir exhaustivo? No existe más aparte de eso. No hay posibilidad de que aparezca otra probabilidad, porque si yo le sumo otra probabilidad, ya me voy a pasar del 1. Y la probabilidad va entre 0 y 1. No puede aparecer 110, no puede aparecer 1.20 acá. Tiene que ser sí o sí 1. No existe una posibilidad de que ocurra algún otro evento dentro de esta lista. ¿Está bien? Ya le dicen, primero mencionó que los primeros tres creo que eran aleatorios, ¿no? Y lo último era exhaustivo, ¿o estoy equivocado? No. Aquí hicimos ese análisis en esta lista. Revisamos las 3 características de una distribución de probabilidad. Juan hizo este cuadro, que según él se llama distribución. Entonces vamos a revisar si es una distribución y tiene que cumplir 3 características. La primera, ¿cuál era la primera característica para una distribución de probabilidad aleatoria discreta? ¿Cuál era esa característica? Que sea mutuamente independiente. Que sean mutuamente excluyentes, cada valor. Si Juan un sábado vende un auto, no quiere decir que está vendiendo 4 al mismo tiempo. O vende un auto o vende 4. O no vende o vende 2. No vende o vende 3. Pero no podemos decir que un sábado vendió 0 autos y 3 al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, son mutuamente excluyentes cada uno de estos valores. Segunda condición. ¿Cuál era? Que sean mutuamente independientes. No, ya hicimos eso aquí. Mutuamente Eh, excluyente. Que la Estén suma... dentro del 0 a 1 de la suma. La probabilidad de cada valor de X esté entre 0 y 1. Fíjense, para el valor de 0, cuando X vale 0, su probabilidad es 0,10. Está entre 0 y 1. Cuando X vale 1, su probabilidad es 0,10, 0,20. Está entre 0 y 1. Cuando X vale 2, su probabilidad es 0,30. Está entre 0 y 1. Y cada uno de estos valores, fíjense que es mayor que 0 y menor que 1. Cumple esa condición. ¿Cuál es la tercera? Que la lista sea exhaustiva. Exhaustivo quiere decir que si yo sumo todas estas probabilidades, me va a dar 1. Es decir, dentro de los datos de Juan no hay la venta de 5 automóviles. Solamente están de 0 hasta 4. No existe un quinto ya. Toda la probabilidad de esa lista me da 1. No puede haber una lista que me dé 1.1. Porque esto significaría 110%. No hay probabilidad mayor de 100. A eso se refiere lista exhaustiva. Y estas son las 3 características que decíamos que tenemos que revisar para que sea una probabilidad, una distribución de probabilidad, y entonces recién yo puedo utilizar las fórmulas de la media, la fórmula de la varianza y la fórmula de la desviación estándar. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias, Lice. Ya. La segunda, Lice, ¿cómo dijo? Perdón, Lisa. ¿Cuál segunda? La segunda característica, ¿cómo dijo? Que cada uno de estos valores de probabilidad esté entre 0 y 1. Nosotros sabemos por definición de probabilidad
que la probabilidad va de 0% hasta 100%, ¿no es cierto? Y esto es un valor de 0 hasta 1. 0 es 0%, 1 quiere decir 100%. Tiene que estar en este rango, cada uno de estos valores de probabilidad. ¿Ok? Sí, listen. Gracias, listen. Ya. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo. Hay un ejemplo más. Fíjense acá. El número de motos de 4 ruedas, las Quadratrack, rentadas, solicitadas en renta en una caseta de alquiler de motos a la orilla del río, durante un periodo de 50 días se van a graficar en la siguiente tabla. Es decir, durante 50 días se ha tomado nota de cuántas motos se alquilaban en el río y se ha elaborado la siguiente tabla. X, ¿cuál es la variable? A ver, para este ejercicio. ¿Qué es lo que varía de día a día? La X. Claro, es la X, pero ¿qué significa ese X? El alquiler de motos. El número de motos alquiladas, ¿cierto? Entonces, yo me voy acá. En 50 días. Hay días en los que se alquilan 3 motos. ¿Cuántos días de esos 50? 6 días. Hay otros días en los que se alquilan 4 motos. ¿Cuántos días de los 50? 10 días se alquilaron 4 motos. O veámoslo así. 15 días se alquilaron 5 motos. 9 días se alquilaron 6 motos, 6 días 7 motos, 4 días 8 motos. No hay ni un día donde hayamos alquilado 9, tampoco hay ni un día donde hayamos alquilado 2, 0 o ninguno. Siempre hemos alquilado de 3 hasta 8 en esos 50 días que hemos analizado. ¿Está bien? Esos son los datos que tenemos de esa tienda que alquila motos. Entonces nosotros sumamos los días y fíjense que me da 50. Bien, con esa información vamos a partir. Indique si es o no una distribución de probabilidad. Si me dicen verifique si es una distribución de probabilidad, yo tengo que revisar esas 3 características que hicimos anteriormente. ¿Cuáles eran esas 3 características? Que sea mutuamente excluyente. Ya, entonces un día cualquiera yo alquilo 3 motos, pero ese día también significa que alquilé 6 motos. No. O alquilé 3 o alquilé 6, ¿cierto? Entonces, cumple esa primera condición. Otra condición. Que su valor sea, de que la su valor de probabilidad probabilidad sea de 0 a 1. ¿El valor de qué? La Que su sumatoria de la valor de la- probabilidad será de 0 y 1. Sí. No es la sumatoria de las probabilidades. Es que la probabilidad de cualquier valor de X sea entre 0 y 1. Pero en este cuadro yo no tengo P de X. No tengo eso que es P de X, que es la probabilidad. Entonces me toca calcularlo. También me pide determinar el valor esperado, graficar la distribución de probabilidad, indicar la dispersión. Entonces, para verificar si esta segunda condición se cumple, tengo que calcular la probabilidad para cada uno de estos valores. El total es 50. Dividan ustedes, a ver, 3 entre 50. $0,06. 0,06. Sí. Seis entre 50, porque tenemos días. 6 días de los 50, yo alquilé 3 motos. Entonces, 6 dividido 50 me da 0,12. Sí. ¿Revisen? Sí, listo. Sí, listo. Esa es la probabilidad de que yo alquile 3 motos un día cualquiera. Ahora, 10 días de los 50, yo alquilé 4 motos. 10 dividido 50. 0,20. 0,2. Esa es la probabilidad de que un día cualquiera yo alquile 4. 15 dividido 50 me da 0,30. Esa es la probabilidad de que un día cualquiera yo alquile 5. 9 de 50 me da 0,18. Esa es la probabilidad de que cualquier día yo alquile 6.
Y entonces revisamos así, calculamos la probabilidad para cada uno de estos valores. Y fíjense, 0,12, 0,20, 0,30, 0,18, 0,2, 0,8. Cada uno de estos valores, que es la probabilidad para estos valores de X, está entre 0 y 1. No pasa de esos valores, de ese rango, entonces cumple esta segunda condición. Había una tercera, ¿cuál era? La exhaustiva. La suma de las probabilidades tiene que ser exhaustiva. Entonces, esta es la lista de probabilidades. Yo la sumo y fíjense ustedes que me da 1. Entonces, cumple la tercera condición. Es una distribución de probabilidad. ¿Pero para qué tipo de variable? ¿Aleatoria discreta o aleatoria continua? Discreta. ¿Por qué discreta? Porque se cuenta. Para obtener los valores de X yo he tenido que contar cuántas motos se alquilaban por día, ¿no es cierto? Por eso es una distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, el inciso A sí es una distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta porque cumple las 3 condiciones. ¿Qué me dice Luis? Disculpe, le dicen cómo sacó el 4. No lo logro sacar yo con la ¿Cuál calculadora. 4? De número de días. ¿Esto? No, del segundo cuadro de abajo. ¿Este? No, de abajo. ¿Este? Es de ahí. Ya. Fíjense que todo esto es lo mismo que lo de arriba. Todo eso es igual acá a lo de arriba. Y no lo voy a poder obtener de un cálculo, porque resulta que esa tienda que alquila motos en el río, que se llama, qué sé yo, se llama Contaduría, me dio lo que ellos alquilaron en 50 días. De esos días que ellos alquilaron, de ese listado que él me dio, yo empecé a contar. Alquilaron 3 motos, ¿cuántos días? 6 días. Después tienen alquiler de 4 motos, ¿cuántos días? 10 días. Alquiler de 8 motos, ¿cuántos días? 4 días. Entonces, no sale de un cálculo que hayamos hecho aquí. Sale de contar o de recolectar información. Es como datos que me proporcionan para el cálculo del ejercicio. ¿Está bien? ¿Alguien más? Lice, ¿podría retroceder a la página anterior? ¿Ahí? Sí. Gracias. Bien, apenas hemos contestado el inciso A. El inciso B me dice, determine el valor esperado. ¿Qué era el valor esperado? La media. La media. Para determinar la media yo aumenté esta columna a mi cuadro, donde voy a calcular X por P de X. X por P de X. 3 por 0,12 me da 0,36. X, 4 por 0,20 P de X me da 0,8. 5 por 0,30 me da 1,5. 6 por 0,18, 1,08. 7 por 0,12, 0,84. 8 por 0,08, 0,64. Hago la sumatoria y obtengo 5,22. Este es el valor esperado o este es el valor promedio de toda esta distribución. Es decir, en promedio, esa tienda que se llama Contaduría, que alquila motos en el río, va a alquilar 5 motos por día. Ese es un promedio de los datos que estoy calculando. ¿Está bien? Sí. Mi promedio es 5, no se dice 5,22 motos, es 5 motos. ¿No es cierto? Lo mismo que pasaba con los autos de Juan. Bien. Después me dice, grafique la distribución de probabilidad. Acuérdense que dijimos que para graficar la distribución de probabilidad era con un diagrama de barras. ¿Dónde? En el eje
Y, nosotros ponemos el valor de P de X. Y en el eje X, nosotros ponemos el valor de X. Cuando X vale 3, ¿cuánto vale P de X? 0,12. Cuando X vale 3, P de X vale 0,12. Y yo diagramo una barra. Cuando X vale 4, P de X vale 0,20. X4, P de X, 0,20. Otra barra. X5, 0,30. X5, 0,30. X6, 0,18. X7, 0,12. X8, 0,08. Esta es la distribución de probabilidad para este ejercicio. Un diagrama de barra. ¿Está bien? Está sencillo. En el eje de las Y, P de X, y en el eje de X, el valor de la variable. Y eso está aquí. Esto es en X, esto es en Y. Por último, indique la dispersión de los datos. ¿Qué necesito calcular para obtener la dispersión? Desviación estándar. La Varianza. desviación estándar. Y para calcular la desviación estándar, ¿qué tengo que calcular primero? La varianza. La varianza. Para calcular la varianza, que es esta la fórmula, yo, como ustedes saben, para que se entienda por un tema académico nomás, los he separado. Que la fórmula de la varianza dice que es X menos la media al cuadrado por la probabilidad de X. Entonces, saco. Vamos a borrar un poco. Lice, si lo podría sacar la gráfica para que lo podamos ver la letra que está ahí. ¿Cuál letra? Si le podría sacar la gráfica, por favor. Es que ahorita para sacar la gráfica tengo que irme al modo edición y me salgo de compartir pantalla. ¿Qué gráfica quiere? ¿Qué letra? ¿Esa? No, no Sí, molesta, Lice. Liz. No molesta. Ahora sí, Lice. Ya puede continuar. Ya. Entonces, para sacar X menos la media, yo tengo aquí X y tengo la media que es 5.22. 3 menos 5.22 me da menos 2.22. Elevado al cuadrado, 4.93. Por la probabilidad de X, por 0.12 me da 0.59. Vamos con el segundo valor. X menos la media, 4 menos 5.22, me da menos 1.22. Elevado al cuadrado, 1.49 por su probabilidad, que es 0.20, me da 0.30. Calculo para todos los valores de X. Y luego saco la sumatoria. Entonces, la dispersión, perdón, la varianza para este ejercicio vale 2.01. Pero como acá me dice calcule la dispersión, que es la desviación estándar, yo tengo que obtener la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces, la desviación estándar es igual a 1.42. Esa es mi desviación estándar o mi dispersión. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Lice, primero hay que calcular la media y después la desviación, ¿no, Lice? Primero la media, luego la varianza y después la desviación. Bien, sí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente tienen que hacer todo este cuadro. Ya. ¿Ok? Preguntas, jóvenes. La varianza sería la 2.1, Lice. Exacto. Varianza es 2.01. Y la dispersión o la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y obtengo 1.42. Ya, Lice. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para que continuemos? Está claro, ¿no? Hay otro ejercicio, pero a ver si lo hacemos. A ver, se nos es largo.
Ya, lo vamos a hacer. Fíjense acá. Una variable aleatoria, X, toma los siguientes valores. Me dice cuando X es 2, su probabilidad es 0,15. Cuando X es 4, su probabilidad es 0,12. Cuando X es 5, 0,21. X7, 0,25. X8, 0,16. X9, 0,11. Son datos del ejercicio. Compruebe si se trata de una distribución de probabilidad y en caso de que sí sea una distribución, encuentre su esperanza matemática. Esperanza matemática es valor esperado. Es igual a la media. ¿Está bien? Y también los valores de su función de distribución cuando X es igual a 6 y cuando X es igual a 9. Fíjense que no tengo X6 acá. Sí tengo X9. ¿No es cierto? Entonces me está pidiendo valores cuando X sea igual a 6, que no está aquí, lo voy a tener que encontrar, y X9 sí lo tengo, vamos a ver si lo podemos obtener. ¿Está bien? Entonces. No está hecho. Entonces vamos a hacer. Lo primero que tengo que hacer, ya tengo X, tengo P de X, me está pidiendo la media, el promedio. Aquí era igual la media. X fue la probabilidad de X. No, primero fíjense que aquí tenemos que revisar si es una función de distribución, ¿no? Rapidito, díganme, ¿es una distribución de probabilidad, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, Listen, porque cuando sumé todo lo que es PX, sale 1. Y aparte que cumple las 3 reglas, ¿no? Sí, entonces es una distribución de probabilidad. Sumamos las probabilidades, me da 1. Las probabilidades de cada uno o sea, están entre 0 y 1 y se entiende que son mutuamente excluyentes. Es una distribución. Y entonces, como sí es una distribución de probabilidad, calculamos la media. Y la media era igual a ¿qué? X por P de X. Entonces, díganme ustedes, ¿cuánto es este primer valor? X por P de X. 0,3. El segundo, 0.48. 0,48. sigan. Espera un momento. 0,1. 1.05. 1.0. 5. ¿Ya? 1.75. ¿Ya? 1.28. ¿Ya? 0.99 el último. 0.99. Ahora, ¿cuál es la media? $5.85. ¿De dónde lo obtiene? Sumando todo lo que es de... Sumando toda la columna. Exacto. Entonces, fíjense, la media es 5,85. Entonces, media 5,85. Perfecto. Ahora me dice, ya, encuentre la media. Ahora, los valores de su función de distribución para X igual a 0. Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente, encontrar la función de distribución. Eso vamos a aprender ahorita. Cuando X es igual a 6, yo tengo que encontrar su función de distribución para X igual a 6. Y eso tengo que hacerme la misma tablita. Vamos a tratar de hacerla bien. X, aquí es 2, 4, 5, 7,
8, 9, aquí tengo P de X, tengo 0,15, 0,12, 0,21, 0,25, 0,16, 0,11. Ahora vamos a calcular f de x, que es la función de distribución. ¿Y cómo se obtiene f de x? F de x para cada uno de estos valores, empezando por el primero, es como una función acumulada, ¿ya? O una probabilidad acumulada. El primero va a ser el mismo, 0,15, para el primer valor. Para el segundo es el acumulado de las probabilidades. 0,15 más 0,12, ¿cuánto da? 0,27. 0,27 más 0,21, 0,48. 0,48 más 0,25, 0,73. 0,73 más 0,16, 0,89. 0,89 más 0,11, 1. 1. Uno. Siempre termina en 1. La función de distribución o la probabilidad acumulada. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes que aquí me dice, cuando x es igual a 6, encuentre f para x igual a 6. Entonces, yo tengo f para x igual a 6. No tengo aquí un valor para x igual a 6, pero tengo un valor para 5 y para 7, y resulta que está en medio de esos dos. Entonces, ¿cuál es el valor para 5? La función para x igual a 5. 0,48. 0,48. ¿Cuánto es la función para x igual a 7? 0,73. Más 0,73 dividido entre 2, porque está en medio de esos dos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 0,605. 605. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se divide entre 2? Porque fíjense que aquí lo que la distancia entre estos valores es 1 y 1. De 5 a 6 es 1, de 6 a 5 es 1. ¿No es cierto? Pero si aquí fuera, no tuviéramos este 7 y me pidiera calcular entre 5 y 8, ya no lo puedo hacer con medias. Tendría que usar la fórmula de interpolación. ¿Está bien? Aquí sacamos como un valor promedio porque está en medio de estos dos el 6. Ahora, la otra era cuando x es igual a 9. ¿Cuánto es la función para x igual a 9? 0,99. 0,99. Ahí sería, aquí sale directo 1, pues le dicen. 1 por. 1 nomás. Si ya lo tengo calculado. Para 9 sí está en mi cuadro, entonces directo 1 nomás. ¿Ok? Sí, me equivoqué en la otra gráfica. No, está bien. Ahora, ¿cómo se grafica? Porque hay un ejercicio en el siguiente. En este tienen que graficar la función de distribución. Aquí les pide la función probabilidad, que es la misma que hemos calculado aquí. Esta función. Hay que calcular en esta otra siguiente. Y aparte les pide la distribución de probabilidad. La gráfica. Cuando nosotros graficamos la distribución de probabilidad, acuérdense que hacíamos diagramas de barra. Aquí era P de X y aquí era X. Y hacíamos diagramas de barra, ¿cierto? Cuando hacemos la gráfica de la función de distribución, ahora función, lo que tenemos que hacer, aquí ponemos P de X también y aquí ponemos X, pero se grafica así. ¿Ok? Tendríamos que graficar ya en otro sentido. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Lisa, se me fue el internet, no le entendí bien el gráfico. Sí, por favor, Lisa, ¿le puede explicar de nuevo los gráficos? ¿Ya copiaron ya eso? Sí, Lisa. Vamos a ir con el otro ejercicio entonces. Rapidito. X es una variable aleatoria, cuya función de probabilidad viene dada por el siguiente cuadro. Estos son los valores de X y estas son sus probabilidades. Se pide hallar la función de probabilidad y se pide la función de distribución y su representación. Entonces, ¿cuál era la función de probabilidad? Primero, es una distribución de probabilidades, ¿sí o no? Sí. Distribución de probabilidades, acuérdense, 3 características. Esto suma 1. Creo que no. ¿Sí? Sí, la licenciada. Ya, perfecto. Entonces sí es una distribución de probabilidad. Hallemos la función de probabilidad. Y hemos dicho que la función de probabilidad que era como la probabilidad acumulada, ¿no es cierto? El f de x. Para el primero, ¿cuánto valía? A ver, fíjense aquí en el primero. El mismo p de x del primer valor. Entonces, ¿cuánto es la función de x para el x igual a 2? 1 sobre 8. ¿Y cuánto es eso? ¿Un octavo? 0,125. Ya. Para el segundo, ¿cuánto vale? Esto más esto, mira esto. 0,5. 0.125 más un octavo, ¿cuánto es? 0,25. 0,25. 0.25. ¿Está bien? ¿0.25? Sí, sí, sí. 0.25 más un octavo, ¿cuánto? El siguiente. 0,375. 375. El siguiente, 0,5. el siguiente, 0,625. el siguiente, 0,75. ya, 0,875. y por último, 1. 1. Esa es la función de distribución y su representación. Bueno, su representación gráfica la vamos a hacer ahora. Ay, caramba. Entonces, aquí va P de X y aquí X. En realidad aquí vamos a poner los F, ¿ya? Pero en los libros ponen P de X. ¿Está bien? Vamos bien hasta acá, ¿no? Esto ya lo hemos calculado. Ahora fíjense cómo varían estos valores. Varían desde 0.125 hasta 1. Entonces, aquí voy a graficar eso. Vamos a poner 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Ay, señor.
Ajá. A ver. Ya, vamos a suponer que es eso, ¿ya? Y esto es f de x. 0, 9 y 1. ¿Ok? Y acá, ¿qué colocamos? Dos, tres, Exacto. cuatro, cinco, eso. 2, 3, Tres. sí. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Ahora, como esta es una función de probabilidad, ya no se grafica con el diagrama de barras como habíamos graficado antes, así. Entonces yo me voy. El primer valor, fíjense, cuando x vale 2 es de 0.125. Entonces, cuando x es igual a 2, está entre 0,1 y 0,2, ¿no es cierto? Más o menos aquí. X.0125. Cuando x vale 3, está entre 0,25. Es decir, este 0.125 va de 2 hacia 3. Mi barra va así. ¿Está bien? Esto es 0.125. Cuando x vale 3, vale 0.25. 0.25 está por acá. 0.25. Va de 3 hacia 4. Porque el siguiente es 4, ¿no es cierto? Se mantiene ese mismo valor. Cuando x vale 4 es 0.375. Por acá. Esto es 0.375. Entonces, 375 va de 4 hacia 5. ¿Ok? Cuando x vale 5 es 0,5. De aquí hasta 6. Cero, 5. Cuando x vale 6, 0, 625. Aquí 0.625. De 6 hasta 7. ¿Está bien? Cuando x vale 7, 0.75. 0.607 por acá. Este de aquí es 0.75. Cuando x vale 8, 0.875. Por acá. Y cuando x vale 9, 1. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Cómo se llama esta gráfica, Licen? Esta gráfica es la gráfica de función de probabilidad. Por eso es que aquí arriba le vamos a poner f de x, de este valor de acá. Y abajo x. El anterior, el que hacíamos nosotros con diagramas de barra, era distribución de probabilidad, que era este así. Listo, buenos días, disculpe. Ya son las 8:30. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Cuál Le es hice una consulta. Lo que está yendo del 1, entonces ya vendría a ser a la 10 en la X, o solo queda ahí, Claro, dice. solamente llegamos hasta 9. De aquí ya se mantiene. Es 1 nomás. No hay más. Ya no hay para Ya, subir. Todo se va a mantener en 1 ya. Porque no pasa de 1, ¿no? Fíjense este valor y este valor.
Dice una consulta, tal vez no es con usted, pero estas gráficas, por ejemplo, ¿aparecen en Excel para poder uno realizarlo o cómo? ¿O uno lo tiene que hacer manual nomás? La primera, esta de aquí, En barra sí sí. aparece en Excel. Esta creo que también. Lo tendría que revisar. Ya, gracias entonces. ¿Ya? ¿Qué dice Luis? Dicen, ¿cuál es la diferencia de estas dos? O sea, ¿cuándo tenemos que utilizar esta barra de barra y la otra de función de probabilidad? Y el anterior ejercicio, ¿qué tipo de barra era? El anterior que hemos Este de aquí, esta gráfica así, utilizan cuando se les pide graficar la distribución de probabilidad. Por eso acá utilizo P de X. ¿Está bien? Y esta gráfica utilizan cuando se les pide graficar la función de probabilidad. Por eso acá en el eje Y utilizo F de X. Y F de X se diferencia de este otro porque fíjense que F de X viene a ser el acumulativo. Al final cerramos con 1, que es el 1, se mantiene. En cambio, estos otros se grafican independientes, ¿pues? Entonces, en el anterior ejercicio, como hicimos eso de multiplicar los P de X, Aquí, vamos a ajá, utilizar aquí tendríamos que graficar F de X, pero también podríamos graficar P de X. En los dos podemos graficar las dos gráficas, pero depende qué les pide el enunciado. ¿Graficar F de X o les pide graficar P de X? ¿Ya? Listo, Lisa. Ok. Vamos bien hasta ahí, que no acaba ahí el ejercicio, y acabaremos con ese ejercicio. Bien. Ahora fíjense, seguimos con el mismo ejercicio. Tenemos P de X, tenemos F de X. Entonces me pide, encuentre las siguientes probabilidades. Como este es un acumulativo, la función de X es un acumulativo, me pide aquí, calculen la media y la desviación típica. Ya sabemos nosotros calcular media y desviación típica. Entonces, yo aquí le voy a aumentar la media, que es X por P de X. ¿Ya? Calculo este valor y me da 5.49. Acá me da 0.25, 0.36, 0.50, 0.63, 0.75, 0.88, 1.0, 1.3. La media me da la sumatoria igual a 5.49. Pero me pide la desviación estándar o desviación típica. Entonces tengo que calcular la varianza. Cuando yo calcule la varianza, me da 5.25. Entonces, mi desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, mi desviación es raíz cuadrada de 5.25 igual a 2.29. Esa es mi desviación estándar o desviación típica. ¿Está bien? Ya ustedes completan este cuadro. ¿Está bien? Entonces, ya está calculado ese inciso. Ahora vamos con esto de acá. Las probabilidades, me pide calcular cuando las probabilidades sean, fíjense, cuando X sea mayor o igual a 6. No me dice X igual a 6. Si me pide probabilidad cuando X sea igual a 6, mi probabilidad es esta. Pero aquí me dice X mayor o igual a 6. Entonces, voy a calcular la probabilidad cuando X sea mayor o igual a 6. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué tendría que sumar? Esta es mi Tenemos lista que de calcular. probabilidades. ¿Ah? Tendríamos que calcular 7, 8, 9. Pero dice igual. Ah, entonces sería 6, 7, 8, 9. Probabilidad cuando X es igual a 6 más probabilidad cuando X es igual a 7 más la probabilidad cuando X es igual a 8 más la probabilidad cuando X es igual a 9, ¿no es cierto? Porque va hasta 9. Entonces, díganme ustedes cuánto da esto. ¿Cuánto vale la probabilidad cuando X es igual a 6? En total sería 0,5, dicen. 0,5. Porque tenemos X igual a 6, un octavo, más X igual a 7, su probabilidad también es un octavo, más X igual a 8, probabilidad un octavo, más X igual a 9, probabilidad un octavo. Estamos sumando desde 6 hasta 9 y me da 0,5 o 50%. ¿Está bien? Ahora, este otro. ¿Cuánto es la probabilidad cuando X es mayor que 4 y menor que 7? ¿Qué tengo que sumar? ¿O qué probabilidades intervienen en este rango? 5 y 6. Mayor que 4, no incluye 4. Entonces, probabilidad cuando X es igual a 5 más probabilidad cuando X es igual a 6. ¿Cuánto da eso? X igual a 5, X igual a 6. 0,25. 0,25 o 25%. ¿Está bien? Ahora, este otro. ¿Cuánto es la probabilidad cuando X es menor que menos 3? Menos 3. ¿Cuánto? Un Con eso octavo. acabamos. Entonces tendríamos que sumar todo, Lice. 2, 3. Pero menos 3 tenemos en esta lista. No No. hay, Lisa. No hay, es 0. La suma de estas probabilidades me da 100, ¿no es cierto? Sí. 100%. Entonces, si está fuera de este, de entre 2 y 9, es 0%, no está en la lista de probabilidades. Ah, ¿Está bien? sí, Lisa. ¿Preguntas? Entonces, hoy hemos aprendido más sobre distribución de probabilidad. Graficamos, ya saben ustedes, distribución de probabilidad, arriba P de X, horizontal X. Función de probabilidad, arriba F de X, horizontal X. La función de probabilidad son las probabilidades acumuladas. Estas se grafican así y estas se grafican así. ¿Ok? Bien, jóvenes, la siguiente clase empezamos con el primer tipo de distribución para variable aleatoria discreta, que es la distribución de probabilidad binomial. Entonces, vamos a hacer eso la siguiente clase. No hay preguntas, ¿no? Nos vemos el día jueves, jóvenes. Que tengan buen día, ¿ya? Hasta luego, Ya, Lisa. Bendiciones. gracias. Ya, chao, chao. Hasta luego.